¿Qué onda amigos? En este video les voy a mostrar cómo manejar la transmisión de 18 velocidades Eaton Fuller, cómo usar el convertidor, cómo usar el multiplicador, para ir haciendo todos estos cambios. En este video solamente va a ser la teoría, y en el siguiente video ya va a ser la práctica. Ya van a ir viendo lo que es la carretera, cómo hago los cambios y cómo muevo los pies para hacer cada cambio. Voy a explicar los ascensos y los retrocesos. Bueno, ya les he comentado que yo siempre manejo sin embrague, ya que es más fácil manejar sin embrague. Uso más el embrague en un carro normal que en los camiones. Solamente uso el embrague para arrancar. O a veces que alguna velocidad se atora, pues me ayudo con el embrague. Así que después de arrancar, pues ya no hay necesidad de usar embrague. Esto ya dependerá de cómo quieran manejar, pero créanme que manejar con embrague es más difícil, porque imagínense, son 18 velocidades, estar metiendo embrague en cada velocidad. Algunas empresas piden usar el embrague, pero esto ahorita se los explico. Vamos a ver la palanca de velocidades. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que en cada cambio sería 4, 8, 12 y 16. 16 velocidades aquí, y las otras dos aquí, que son 18 velocidades hacia adelante. En reversa pues tenemos la baja y la alta. Esto negro que ven aquí son las velocidades bajas, y lo blanco que se ve arriba son las altas. Por ejemplo, en la velocidad low, que esto significa LO es low, solamente tenemos bajas, y estas velocidades se seleccionan aquí con el convertidor. Este es el convertidor, arriba son las altas y abajo son las velocidades bajas. Altas blancas, abajo negras. Acá tenemos el multiplicador. Este multiplicador se usaría para lo que vemos aquí, H y L en letras pequeñas, HL, HL, que sería high y low. Muchas personas a este multiplicador le llaman uña, y al convertidor de aquí atrás le llaman paloma, pero sus nombres correctos, el de aquí atrás es convertidor para subir y bajar, y el nombre correcto de este es el multiplicador. Ahora, cuando yo empecé a manejar, algunas personas a low le llamaban primerita, y a la primera le decían primera. Siempre me decían cuando iba muy cargado, arranca en primerita, y pues yo arrancaba en esta, en primera, y me dicen, no, esa es primera, primerita es low. Y bueno, para no discutir con estas personas, yo les decía que sí, que está bien, pero sus nombres correctos es primera y la de aquí abajo es low. Y otras personas me decían que esta era primera low, y que la primera era segunda, y que la segunda era tercera, y que la tercera era cuarta. Bueno, me revolvían mucho porque cada persona pues maneja diferente, y no se basan a los números que dice aquí. Por eso es que yo les voy a enseñar como dice aquí, como yo me enseñé, que es primera y esta es low. Primera es primera, segunda es segunda, tercera es tercera, low es low. También me decían, siempre en la mente tienes que ir pensando en cuál velocidad vas, cuál vas a meter, qué retroceso vas a hacer, pero se me dificultaba mucho porque eran 16 velocidades, y aparte pues me revolvían más cuando me decían que esto era primera. Y es que esta persona me decía cada rato, ¿en cuál velocidad vas? ¿Cuál sigue? Y todo eso, entonces yo me revolvía. Ya cuando yo empecé a manejar solo, lo que yo hago es ver los números que están aquí, 4 abajo, 4 arriba, que son 8 velocidades. Ya solamente muevo el multiplicador. Por ejemplo, voy en cuarta arriba, o a lo mejor voy en la número 7 arriba, o voy en la número 6 abajo. Así es como yo le hago para no ir contando tantas velocidades. Solamente cuento 8 velocidades. Esta palanca aquí tiene un tope. Aquí se siente, miren. Aquí rebota porque hay un tope. A la izquierda ya entramos a lo que es reversa y low abajo. Pero cuando la sueltan se regresa aquí. Hacia el otro lado ya no tiene un tope, es muy floja. Al menos esta palanca es muy larga. Algunos camiones tienen la palanca más corta. Ya dependerá de cada marca. Y el problema es que cuando son palancas muy largas, los cambios son muy arriba y muy abajo. Y cuando son cortas, los cambios son más cortitos. Y cuando ya la palanca de velocidades es muy vieja, no tiene este tope, sino que se desliza sin tener este tope. Así que bueno, hacemos fuerza hacia la izquierda y arriba sería reversa. Abajo sería low. La soltamos y estamos en neutral. Aquí sería primera, segunda, tercera y cuarta. Todas estas son las bajas, porque tengo el convertidor abajo. Entonces, como les decía, las letras que ven aquí lo vamos a controlar con el multiplicador. Arriba es la H, abajo es la L, de high y low. Un ejemplo, vamos ahí en primera, llegamos a 1300 revoluciones, que es el rango que tenemos que hacer los cambios entre 1100 y 1300 revoluciones. Lo pueden hacer a 1000, pero no vas a tener mucha fuerza.
Pueden hacer también los cambios arriba de 1300 revoluciones, pero como ya se los he dicho en anteriores videos, estamos gastando más combustible y las empresas siempre se fijan en el rendimiento o cuando te hacen alguna prueba de manejo que hagas bien los cambios, porque lo que más les importa pues es ahorrar combustible. Siempre yo arranco en primera o segunda cuando vas vacío porque pues tiene mucha fuerza el motor. Low casi nunca la uso, aunque esté cargado el camión uso primera, a menos que sea de subida y que esté parado totalmente y ocupe arrancar, ahí sí ocupo arrancar en low para ir haciendo los cambios. Low es la velocidad más baja, la más fuerte para arrancar cuando vas pesado, porque si quieres arrancar cuando vas pesado, en primera va a ser muy difícil, depende de la inclinación de la subida en la que estés. Esto ya lo veremos cuando vaya manejando y ustedes vean. Entonces arranco en primera, todo está abajo, convertidor abajo, multiplicador atrás. Ahí voy en primera, se llegan las 1200 revoluciones, meto el multiplicador, ya voy en primera alta, sigue pasar a segunda. ¿Qué pasa si paso a segunda sin regresar el multiplicador, que pase directamente a segunda? Pues es que entró segunda alta. Entonces vamos a sentir el camión pues sin fuerza. Entonces cuando voy en primera alta, ya sea que dentro de la velocidad haga esto, porque al regresarla no significa que la velocidad entre, sino que ya me estoy preparando para pasar a segunda. Entonces a la hora que paso a neutral y paso a segunda, pues ya estoy en segunda baja. Y otra vez 1200 revoluciones, ahora sí la meto, que sería segunda alta, y así sucesivamente. Esto es para hacer el cambio más fácil. Por ejemplo, ahí estoy en primera baja. Otra vez 1200 revoluciones, meto primera alta. Puedo pasar a neutral y en neutral regresar el multiplicador para cuando pase a segunda, pues ya esté en la baja. Esto ya depende de cómo te acomodes al manejar. Yo lo que hago es siempre en las velocidades me preparo para meter la segunda. Por ejemplo, como les decía, voy en primera alta. Aquí mismo en primera, adentro de primera, regreso el multiplicador para ya prepararme cuando paso a segunda y entrar en segunda baja. Entonces voy en segunda, meto multiplicador a las 1200 revoluciones. Otra vez bajan las revoluciones a 1100 o 1000, depende cómo hayas hecho el cambio. Otra vez me espero a 1200 revoluciones o 1300. Llego a 1300, regreso el multiplicador. Paso a neutral, me voy hasta tercera. Voy en tercera, ya las revoluciones bajaron otra vez a 1100. Otra vez me espero a 1300. Llego a 1300, meto el multiplicador. Ya estoy en tercera alta. Bajan las revoluciones otra vez a 1100. Empiezo a acelerar. Llego a 1300 revoluciones otra vez o 1200. Regreso el multiplicador, sigo en 1300 revoluciones y paso a cuarta baja. Otra vez bajan las revoluciones, empiezo a acelerar, 1300 revoluciones, meto el multiplicador, bajan las revoluciones, a 1100 empiezo a acelerar otra vez 1300 revoluciones. Ahora sí vamos a pasar a lo que es quinta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Necesito pasar a quinta baja. Bueno, yo lo que hago, voy en cuarta alzo el convertidor. No importa que ustedes estén dentro de las velocidades, pueden usar el convertidor arriba y abajo, no pasa nada. Ahorita, por ejemplo, vamos en cuarta con el multiplicador arriba, que es cuarta alta, y con el convertidor abajo, que estamos en las velocidades negras. Así que para pasar a quinta, bueno, pasamos a neutral y en neutral regresamos el multiplicador y subimos el convertidor para entrar a las velocidades altas, las blancas. Una vez que ya estamos en neutral, pasamos a primera, que sería quinta, porque estamos con el convertidor arriba. Y así es como se pasa a las velocidades altas. O la otra, como les había comentado, lo que yo hago, vamos a regresarnos, iba en cuarta, voy en cuarta alta. Lo que yo hago es que me preparo adentro de la velocidad, voy en cuarta. Lo que hago es regresar el multiplicador y subir el convertidor para que al momento de pasar a neutral ya estoy preparado y en este movimiento para entrar a primera pues ya entra ya todo listo. Arriba convertidor y multiplicador abajo para entrar en quinta baja. Como les digo, es cuestión de cómo se acomoden a manejar. Yo me acomodo más así porque, por ejemplo, voy en cuarta alta, convertidor abajo, obviamente porque voy en cuarta, si no sería la número 8. Porque, por ejemplo, si lo hago en neutral, pierdo más tiempo en hacer el cambio. Y si perdemos mucho tiempo en hacer un cambio, las revoluciones van a bajar. Y pues ya no vamos a poder meter el cambio. Tenemos que acelerar o dejar de acelerar. Esto ya se los explicaré más adelante. Entonces voy en cuarta alta. El multiplicador ahí está activado.
el convertidor está abajo. Si yo fuera aquí en la cuarta, al momento de pasar a neutral, cuando estoy en neutral tengo que hacer todos estos movimientos, que sería regresar el multiplicador, alzar el convertidor para pasar a primera, que sería quinta alta porque tengo el convertidor arriba. Entonces este movimiento sería así: neutral, regreso, subo y paso a quinta. Son muchos movimientos lo que hacemos, y si vas empezando a manejar se te va a dificultar. Es mejor que vas en cuarta con el multiplicador, o sea cuarta alta, el convertidor abajo, y aquí te preparas, regresas el multiplicador, subes el convertidor, para que cuando ya estés en neutral ya estés listo con los botones y pases directamente a quinta. Ya depende de cómo se acomoden ustedes, pero yo se los aconsejo así si es que van empezando a manejar. Algo que me pasaba en un camión que estaba manejando de 10 velocidades, es el único en el que me ha pasado esto, es que por ejemplo yo iba en cuarta velocidad abajo, y como les digo, este de 10 velocidades pues no trae obviamente el multiplicador, solamente trae el convertidor, porque son 10 velocidades. Y por ejemplo yo iba en cuarta velocidad o en la que fuera con el convertidor aquí abajo, y al momento de meterla dentro de la velocidad, o sea alzarlo, empezaba a raspar la transmisión. Se escuchaba un ruidito y no me dejaba hacer el cambio. Solamente me ha pasado eso con un camión, con una transmisión. Si a ustedes les pasa esto de que ya sea en cualquier velocidad que vayan y suben el convertidor y escuchan ese ruido, pues ahí no se va a poder hacer lo que les digo. Entonces lo que yo hacía en este camión era que en neutral forzosamente tenía que meter el convertidor arriba. Solamente así funcionaba, porque si lo metía en la velocidad ya no me dejaba. Y pues sí era muy difícil hacer los cambios, porque yo ya estaba acostumbrado a subir el convertidor dentro de las velocidades para prepararme a la siguiente velocidad. Entonces así es como yo hago los cambios: primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Así que solamente me imagino que son 8 velocidades. Ya yo veo si estoy con el multiplicador arriba o abajo, pero como ustedes se acomoden. También algo cuando empiezan a manejar es de cómo agarren la palanca. Si ustedes agarran la palanca con toda la mano así, están haciendo más fuerza. Yo todos los cambios siempre lo agarro ligeramente así para, por ejemplo, para subir y no hacer tanta fuerza, o para bajar la empujo poquito para no hacer tanta fuerza, pero esto ya se los explicaré cuando vayamos manejando. A ver, se los voy a explicar otra vez para que ustedes vayan contando. Esta sería la primera con la L, 1. Ya en la H, que es high, serían 2. Después aquí en primera, otra vez serían estas 3. La H otra vez serían 4. Después pasamos a segunda L, que serían 5. Con la H serían 6. Después pasamos a tercera, que serían 7. Con la H serían 8. Nos vamos a cuarta. Cuarta low sería 9. La H sería 10. Después pasamos a las altas, convertidor arriba, que son aquí las blancas, que sería la quinta abajo, 11. Con el multiplicador adelante sería la 12 en la high. De ahí pasamos a sexta, que sería sexta abajo, 13. Con la H de high serían 14. Después pasamos a la séptima low, que sería 15. Con la H serían 16. Después de ahí pasamos a la octava, que ya es la última velocidad. Octava L de low, ya sería la número 17. Y por último, con el multiplicador arriba, sería la número 18. Y así están todas las velocidades, 18 velocidades. Por eso es que les digo que de esta forma se me complica mucho ir contando las velocidades, porque tienes que contar 18 velocidades. Así que lo que yo hago es pues siempre borrar estas dos y solamente me mantengo aquí en una H, que las velocidades serían así, solamente una H, que es lo que yo hago. Solamente manejo con esta H, que sería, como ya les dije, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. Y así ya con esto pues solamente lo que voy vigilando es el multiplicador, que ya sea que esté en high o low. Por ejemplo, primera alta o primera baja, séptima alta, séptima baja, y así ya no me confundo contando tantas velocidades. Ahora esto de lo que les explicaba de la transmisión de 18 velocidades en cuanto a hacer los cambios a comparación de una de 10 velocidades. Este es un Kengur de 18 velocidades y el rango óptimo que nos marca es de 1100 a 1500, pero como les digo, en las empresas para ahorrar más combustible siempre te van a pedir
que hagas el cambio hasta máximo 1300, ya que si pasas 1400 o 1500 o 1600 o 1700 estás gastando más combustible. Pero aquí viene de fábrica que pues ellos de 1100 a 1500 está bien. Ahora aquí un Freightliner de 10 velocidades, bueno, no importa la marca, siempre en las de 10 velocidades. Aquí por ejemplo el rango óptimo es de 1200 hasta 1700, aquí está en verde, que también ya les había comentado que se puede 1800, 1900, pero vamos a gastar más combustible. Que si fuera también en una empresa, pues nos van a decir que de 1200 a 1500 hagan los cambios para ahorrar combustible en esta transmisión de 10 velocidades. Digamos que siempre las empresas les bajan 200 revoluciones para ahorrar combustible. Y es que bueno, la transmisión de 18 velocidades, como tiene más velocidades, pues va brincando más fácil y va teniendo más fuerza. Y aquí, como solamente tiene 10 velocidades, necesitas acelerar más para que no te quedes sin fuerza. Por ejemplo, miren, esta es la transmisión de 18 velocidades, entonces el camión pues va subiendo más fácil porque los escalones no están tan altos. Y con la transmisión de 10 velocidades sería así, los escalones están más altos, entonces se ocupa revolucionar más el camión para que al momento de hacer el cambio no se quede sin fuerza el camión.